Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy. Y llevándote. Aquí estamos nueva vez. Estas son las mañanitas. Estas son sus mañanitas a esta hora de la mañana. Pues vamos de inmediato a adentrarnos en el contenido, ¿no?, de este espacio para este tiempo, a propósito de temas que son de mucha importancia y de mucho interés, como decíamos justamente antes de iniciar todo, ¿no? Quiero recordarles a las personas que nos escuchan en este momento que esto no es un libreto, esto es una realidad. Aquí el pueblo habla. Estas son sus mañanitas hoy. Como siempre, nosotros arrancamos diciendo lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir, porque cuando el pueblo habla, alguien tiene que escuchar. ¡Qué coro! A propósito, bueno, pues nuestra invitada nos honra con su presencia, directora del Distrito Escolar 0511. 0511, por supuesto, y también es concejal del Ayuntamiento de Villahermosa. Bueno, es polifacética, ¿no? Y nosotros vamos a recibirla de inmediato. Está con nosotros la licenciada Rafaela López y una comisión que le acompaña en la mañana de hoy. Buenos días, un honor, un privilegio. Bienvenida. Estas son sus mañanitas. Buenos días, Edgar. El placer es mío. Venga, déjeme ponerle esto por aquí. Sí. No se preocupe. Buenos días, Ana María, mi amiga y hermana, y con ellos a los demás miembros de este prestigioso programa. Para mí es un honor estar aquí en la mañana de hoy. Qué bueno, para nosotros un honor también. ¿Le acompañan? 3 técnicos del distrito: Yoldira Yuleska Espinal, Lucía Rodríguez y Dani Valio. Ya, bienvenidos los tres. Un honor, un privilegio tenerlo por aquí en la mañana de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando con la licenciada Rafaela a propósito de temas que son muy importantes y que de alguna manera pues a la población le llaman la atención, porque usted concita mucho interés, Rafaela. ¿Y por qué? Dígame, usted como que llama mucho la atención, ¿por qué? Eso quisiera yo saber, porque Rafaela López lo que hace es trabajar mucho. Pero el que consiste en interés porque es importante, vamos a decir que por eso. Así es. Qué bueno. Nosotros decíamos, bueno, usted es la directora del Distrito Escolar 0511, ¿cierto? Así es. Y es concejal también. Y soy concejal, entre otras funciones. Entre otras funciones. Ajá, por así supuesto. ¿Con cuál de las dos usted se siente más tranquila, más ajusta más? ¿Con cuál de las dos? ¿Esto para el programa o me hace una pregunta personal? No, una pregunta personal. No, en las dos. Yo como directora de distrito me siento súper bien, y como concejal ni hablar, porque ahí puedo dedicarme a la comunidad. Sin embargo, le decía A Orsinki. Que en el día de hoy me gustaría que la entrevista puedan adaptarla solo al distrito. Cuando quieran entrevistarme como concejal, pues también estoy en la mejor disposición de venir. Qué bueno. Bueno, no, vamos a respetar eso, ¿verdad? Vamos a empezar entonces por los asuntos que tienen que ver con el distrito y con lo que se acontece precisamente en Villahermosa. A propósito de la presencia, la semana pasada tuvimos por aquí el concejal también. Entonces, no puede uno apartar una cosa de la otra, pero es importante saber cómo se está manejando el distrito escolar allá 0511. Vamos a empezar por ahí. Pero que en este caso es referido a la ADP. Correcto, sí. Adelante. Sí, mira, la pregunta es muy acertada, y antes de yo responder, quiero decirle a ustedes que el distrito siempre está en la mejor disposición de responder cualquier pregunta que le hagan. Y nosotros estamos, Bianca, altamente capacitados. Es bueno que ustedes conozcan esta parte. Cualquier inquietud, cualquier desinformación, porque realmente la persona que me antecedió está desinformada, aunque a mi entender era una persona que debió estar bien informada. Entonces yo quiero que ustedes sepan que el distrito cuenta con 42 técnicos, uno para cada área, aparte de la directora del distrito, quien le habla, y de la directora adjunto y el personal que tenemos en el distrito. Lo que significa que nosotros estamos prestos para cualquier información o cualquier desinformación que esté circulando
en el municipio o en la provincia. Ujú. Entonces, yo escuché algunas cosas que decían y dije, pero ¿y por qué ellos no han venido aquí? Porque si uno se lleva de las cosas que dicen, Ujú. Mire, entre las cosas que se dicen, nosotros tuvimos por aquí, como dijimos, al licenciado Raulín Rosario, ¿verdad? Entonces, él nos hacía mención de un conflicto que existe en Villahermosa entre, en este caso, él decía, bueno, entre usted, porque habló de usted y de la directora de un colegio, de una escuela, ¿no? Allí, y él decía, bueno, ellas fueron grandes amigas o fueron amigas en su momento determinado, pero ahora hay una situación o un conflicto que se pone de manifiesto de alguna manera. Y hablaba de el secuestro de unos 400 niños aproximadamente, que desde el punto de vista de él están o necesitan su documentación para seguir el siguiente paso hacia la universidad y que se le ha sido imposible de alguna manera. ¿Cuál es la situación que se está o que se produce con la escuela Emmanuel? ¿Cómo se llama? Colegio Instituto Emanuel. Emmanuel. ¿Cuál es la situación y cuál es la, porque él decía, bueno, la directora de esa escuela iba a ser en principio la directora del distrito, pero parece que hubo una situación allí, no se pusieron de acuerdo y finalmente es Rafaela. Explíqueme cuál es la situación con esa escuela, qué es lo que está pasando. En primer lugar, Santa Silvia y yo nunca hemos sido grandes amigas, ni siquiera amigas, personas. Es mentira que somos grandes amigas. En cualquier momento ella puede desmentir lo que yo estoy diciendo o afirmar. Nunca hemos sido grandes amigas. Si en un momento ella estuvo en el mismo partido que yo milito y que soy regidora, y tal vez por esa situación tuvimos algunos encuentros en algunas reuniones. Pero de ser grandes amigas, como dijo la persona que me antecedió, esto no es así. El tema del secuestro es muy falso. Por eso me acompañan los técnicos, que son quienes hacen los levantamientos y quienes hacen los informes. Si bien es cierto que yo soy la directora del distrito, yo no trabajo sola. Yo trabajo con un equipo que es quien se desplaza a los diferentes centros educativos y a través de un levantamiento que se hace, se agota un protocolo, que aquí también se habló de que el distrito había tomado atribuciones. No. De hecho, quienes deciden cerrar el nivel secundario no es el distrito, es el Ministerio de Educación. Aún con todos los padres que se han acercado a nosotros y las quejas que nos han llevado, incluyendo un video que yo quiero que ustedes lo vean ahorita fuera de cámara, para que ustedes vean hasta dónde han llegado los padres de nosotros, y nosotros sí tenemos que responderle, no sin antes agotar el protocolo del lugar, enviar el informe a la regional a su vez al ministerio, quienes se desplazan y van al instituto, Colegio Emmanuel, es la sede de educación, no somos nosotros. Nosotros sí hemos ido, yo una sola vez, los técnicos se han ido a cumplir con sus funciones, hacen un informe, entonces quienes se desplazan allá y ordenan el cese del nivel secundario es el ministerio, no es el distrito. De hecho, nosotros tenemos evidencia de que no es el distrito. Ya. Adelante, Bianca, primero. Buenos Y Ana días, después. licenciada Rafaela. Bendiciones y bienvenida a este espacio. Miren, Gracias. tengo desde el año 2009 he estado en instituciones gubernamentales desempeñando funciones administrativas y fui regidora en la gestión pasada. En los medios de comunicación inicié en el año 2010 y hasta el momento he tenido pausa y hasta el momento el tipo de comunicación que hago lo hago muy responsable y con altura. Primero, porque soy una persona que no me gusta denigrar a nadie por su capacidad, es lo primero. Lo segundo es que somos de una misma demarcación y yo entiendo de que todos en un momento dado nos necesitamos. Y tercero, cuando tomo la palabra en algún micrófono lo hago con mucha responsabilidad. Y me refiero a lo que usted acaba de decir, de que usted ahí especificó de que usted tiene la capacidad. Cuando yo me refería
a ese tema que estaba aquí el representante del ADP el día pasado en una entrevista que estábamos haciendo, yo no me refería a usted, yo me refería era al representante de los padres que están en Villahermosa, y los videos están ahí, lo pueden buscar. Ahora bien, cuando yo hablo relacionado a eso, es por la situación de los supuestos niños que están secuestrados. Yo me preguntaba que por qué, que dónde está el representante de todos los padres de allá de Villahermosa, que no se ha manifestado, no ha intervenido, no sé si ha intervenido referido a ese tema. Entonces yo llamaba de irresponsable a esa persona, y que si no tiene la capacidad, y vuelvo y lo repito, de que si no tiene la capacidad para desempeñar sus funciones como tales, como representante de todos los padres, los tutores, pues entonces que lamentablemente pueda ceder el paso a otro. Eso fue lo que yo me refería. Y le hago énfasis en cuanto a eso porque, vuelvo y le reitero, si hay una persona que es sumamente coherente, responsable a las preguntas, entrevistas que hace, se llama esta humilde servidora. Y nunca voy a tener nada personal con nadie, y mucho menos con usted, que sé que ha sido una mujer que, como todo ser humano, tiene situaciones, tiene altas y bajas, viene desde abajo, viene rompiendo brazos, que nosotras las mujeres en los espacios políticos, y usted lo sabe, y usted tiene más experiencia que yo, venimos rompiendo brazos para nosotras poder lograr lo que nosotras hemos logrado. Bien, he dicho. Sí, Adelante, quería Ana. aclarar eso. La pregunta que tengo en ese mismo tenor, quiero saber qué es lo que sucede entonces con esos niños que supuestamente están secuestrados. O sea, ¿cuál es el problema per se? ¿Cuál es la realidad? Y yo quiero agregarle algo antes de eso, y lo relaciono precisamente con el colegio ubicado en la urbanización Los Maestros, en la ciudad de Villahermosa, ¿verdad? Realmente no cuenta con el permiso para operar ese centro, ¿verdad? Esa es una pregunta, porque leíamos en una página que el colegio tiene un registro de ONAPI vigente hasta el 2031. Entonces nos gustaría saber realmente qué está pasando con Y si todo se puede eso. utilizar otra palabra que no sea secuestro, porque eso es Miren, muy feo. gracias Bianca por la aclaración. No sé, parece ser que tú no conoces el presidente de la ATMAE de Villahermosa. Es una persona muy coherente, muy responsable y muy colaboradora. Con el tema del secuestro, precisamente por eso me hice acompañar de los técnicos. Y ahí le voy a dar la oportunidad a Yordira, que es quien tiene que hacer la validación al momento de los estudiantes, porque de ahí se generó la situación. Unos estudiantes que debían ir a pruebas nacionales, antes de ir a pruebas nacionales, hay que certificar que los estudiantes tengan todo en orden, llámese nombre, apellido, fecha de nacimiento, todo en orden, para luego mandarlo a la sede, y de ahí entonces viene un listado con los estudiantes que cumplen con esos requisitos. Pero a todo eso se le da una fecha de vencimiento, que es la que le va a explicar la técnico Yordira. Con el tema del secuestro, realmente la palabra es muy fea. Alguien dijo que cuando iban allá le decían que yo estaba fuera del país. Sí, es correcto. Yo tengo evidencias y la voy a mostrar de Incluso- que aún yo de vacaciones, porque estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones y voy casi todos los días al distrito con este tema de esos estudiantes. Incluso, señora Rafaela, aquí se leyó un mensaje, ¿no?, que le envió uno de los padres, en este caso a Raulín, donde le decía justamente que eso era prácticamente una excusa, ¿no?, que cuando se llegaba allí se le decía que usted estaba de viaje, que usted no estaba ahí, Ujú. que se encontraba de viaje. ¿Usted viaja tanto? Tengo años que no viajo. Después que estoy en el distrito, creo que he viajado una sola vez. La encargada de supervisión, Sí. que es Adelante. parte de la comisión, la encargada de supervisión, que es parte de la comisión que recibe los estudiantes de ese centro, porque yo estoy de vacaciones, se creó una comisión para que atienda a sus padres, y todos los días esos padres van y se les da respuesta. Parece ser que la persona que me antecedió no sabe del programa PAE, que es el programa de atención a la escolaridad, que se habló de media beca. Allá no se da media beca.
es beca completa. El gobierno se encarga de pagar a los centros educativos privados que acogen a esos estudiantes en 2 partidas. Religiosamente le paga. No es media beca. Por eso le digo que es bueno siempre uno descender al lugar y uno preguntar para no desinformar. Ujú. Allá nunca se le ha dado media beca a nadie. Es beca completa. Y es aquellos estudiantes que han tenido situación, como en el caso del Emanuel, que no tienen dónde inscribirse. Nosotros lo estamos resolviendo. Lo que pasa es que hay estudiantes que estaban en primero y de primero, como dicen ellos mismos, lo volaron a quinto. ¿Cómo? Sí, Pero y eso, nosotros tenemos pero evidencia. eso es grave. Por eso que le digo que O es sea, hay un bueno estudiante que estaba en primero y de repente apareció en quinto. en ¿Y quinto. cómo se hace esa función? Habría que preguntarle a la directora cómo ¿Y lo cómo lo hizo. hacen? Entonces, como ustedes sabrán, Ujú. el distrito educativo está para velar por el orden y el buen funcionamiento de todos los centros educativos. Ya. Y ahorita yo le voy a enseñar algunos videos que tengo de Ok. cosas que han pasado, pero quiero darle la oportunidad a la técnico para que le explique. Adelante, la técnico. ¿Cuál es el nombre suyo, me dijo? Yordira Espinal. Yordira Sí, Espinal, ¿verdad? sí. Ok, Agárrese el micrófono, Yordira, que eso es suyo. ese es suyo. Bueno, Adelante, Yordira. buenos días, gracias por la oportunidad. Debo resaltar la valentía que han de tener ustedes todos los días para estar frente a un micrófono, Muchas porque gracias. es mucho los nervios que hay que manejar. Mm. Mi función en el distrito educativo es ser encargada del departamento de evaluación de los aprendizajes, y la historia se remonta al departamento de pruebas nacionales. Todo estudiante para ir a pruebas nacionales necesita ser validado, y la validación consiste en hacer una triangulación entre el registro del SIGER, el registro de grado y los expedientes educativos. En el 2023-2024 es que comienza esta historia fuerte, porque la historia con el Emmanuel no se remonta a la gestión de Rafaela, sino muchos años atrás. Se remonta al 2023-2024 cuando me toca validar la matrícula de sexto de secundaria. Al validar la matrícula, no solo se observa que el estudiante esté tomando clase o esté presente, sino también el historial educativo. Y llama poderosamente la atención las edades de los estudiantes y la organización del centro educativo. Llama la atención estudiantes de 22 a 67 años, cuando se supone que el centro educativo tiene permiso para operar en secundaria, que de acuerdo a la normativa son estudiantes con edades comprendidas entre 12 y 18 años. Pues cuando se llama al centro educativo y se comienzan las investigaciones, se entran en acuerdos. La directora del centro alega que ella tiene 32 años operando y que ella siempre ha dado educación de adultos, pero desde hace ya muchos años los colegios no tienen permitido dar educación de adultos, y la educación de adultos es gratuita. Tenemos oferta fines de semana y nocturna también, o sea, los adultos tienen la oportunidad de estudiar. Para evitar que pierdan el año, se hacen acuerdos y se le indica a la directora que no puede continuar con la práctica. Ella se resiste, pero el año próximo cambia la temática, porque en esa validación se le permitió concluir el año en la modalidad nocturna. Nosotros como distrito hicimos un acuerdo. Cuando llega la segunda convocatoria, hubieron 5 de esa magnitud de estudiantes que no tuvimos cómo demostrar, ni con documentación física ni con el sistema, que habían tenido una trayectoria educativa de años, porque existe un sistema llamado SIGER, que es el que nos permite a nosotros monitorear, y el SIGER existe desde el 2008-2009. Si un estudiante, valga la redundancia, estudió anterior a esa fecha, pues entonces se solicita para poder validar esos grados, pues la documentación física. Sorpresa en la segunda convocatoria cuando los estudiantes llegaron en el listado, y nos damos cuenta precisamente, hacemos un informe e informamos a la nacional. La señora se dirigió a Santo Domingo. El año próximo, a sabiendas de que yo me iba a dar cuenta de que ella tenía adultos, pues procede a solamente inscribir o matricular a los estudiantes con las edades correctas. De hecho, en el distrito hicimos una fiesta porque por fin el centro estaba cumpliendo. Cuando la validación, el sistema, tiene una fecha límite. La validación es hasta el 12 de abril y no es hasta el 13 de abril cuando ella matricula otra sección completa con 32 estudiantes. Ya se cerró la fecha de validación. Si yo no valido un estudiante, no sale en el listado de pruebas nacionales. Ella entendió entonces que como le funcionó el año pasado, pues este año
le iban a resolver desde la nacional porque ella no respeta la instancia distrital ni la regional. Se encuentra entonces con el problema. Allá en el Ministerio de Educación le dicen que no, esa excepción no se puede, esos estudiantes no se pueden validar porque no existen en la validación. Me llaman desde Santo Domingo, el distrito entero se mueve porque cómo es posible que ahora aparezca otra sección. Ella comienza una serie de intimaciones y obligando al distrito educativo, ya que en la nacional no le resuelven, a que validemos los 32 estudiantes. Pero es que ya nosotros no teníamos, por eso en el video ella dice que el regional, como le dijo, ya se escapa de nuestras manos. Esto provoca entonces que desde el Ministerio de Educación vengan a investigar. Y cuando investigan, que hacen el levantamiento, se dan cuenta que la persona no tiene ni la planta física ni los aspectos pedagógicos y administrativos para operar en secundaria. A través de un oficio, el Ministerio de Educación mandó a que cesara sus funciones en secundaria y dejó a primaria a que a través de un plan de mejora pudiera seguir operando. Pero nosotros no pudimos hacer nuestro trabajo porque ella procede a una demanda personal en contra de la directora distrital y en contra del compañero Dani Valio. Cabe destacar que las funciones típicas de un técnico distrital es supervisar, monitorear, acompañar, necesitamos capacitar. Si la directora nos prohíbe de la entrada al centro, nosotros no podemos ejercer nuestras funciones. Este año, la situación, en vista de que se le impidió operar en secundaria, con un documento y se le notificó por la vía correspondiente, ella hizo caso omiso a lo que el Ministerio de Educación mandó. Y como nosotros no tenemos un sistema, porque ella tiene el sistema bloqueado, el CIGED, no teníamos cómo saber que ella iba a continuar en esa práctica. Y aproximadamente presumimos que son casi 170 estudiantes. Presumimos, porque cuando analizamos la matrícula del año escolar anterior, esta situación se revela es el 25 de junio, precisamente yo dando pruebas nacionales cuando una madre fue a validar, y ahí hablamos del tema del famoso secuestro, me imagino, la documentación se valida, pero no se valida solamente por lo que dice el centro, sino que tiene que existir una correspondencia, CIGER y el expediente. La encargada de validación entonces se da cuenta que ella mandó un récord con el año escolar 25-26. ¿Y cómo es posible? Porque se supone que no tienen permiso para operar. Y ahí es donde comienzan a llegar los padres, uno tras otro. Tenemos aproximadamente 40 padres identificados, pero nosotros no tenemos ni siquiera un filtro real porque la directora se rehúsa, sigue mandando intimaciones y lo que van los padres a exigir que se le valide un grado. Y como dicen por ahí, el ignorante es criminal por necesidad. Ellos pueden interpretar porque están predispuestos que nosotros estamos negados a validarle porque nosotros lo decidimos, pero las normativas a nosotros nos impiden validar eso. Por lo tanto, lo que está haciendo el distrito educativo para dar una respuesta oportuna es apartarle el cupo, garantizarle el cupo, como dice el Ministerio de Educación. Pero lo que está en decisión es si se valida o no se valida el grado. Nosotros no estamos facultados para ello. ¿El colegio reúne los permisos necesarios para operar? ¿Tiene el permiso? No tiene el permiso. Definitivamente no. Para secundaria no. No lo tiene para secundaria. Desde el año pasado. Desde el año pasado, a raíz de la situación que se presentó, que ella es la que se traslada al ministerio y el ministerio es quien da la voz de alerta y nos llama y nos pregunta qué está pasando. Ella no tiene... ¿Y cuáles son los requisitos que debe de tener el centro a los cuales ustedes se refieren? Nosotros, ahorita yo le hablaba del tema de validación. Para un estudiante ir a pruebas nacionales hay que validar los datos de ese estudiante, sí. Pero el centro no cumple con la infraestructura. El técnico de infraestructura quería venir, pero dijimos no podemos ir a llenar un espacio cuando a mí es que se me invita. No cumple con la infraestructura, no cumple con el tema de la validación de los datos de los estudiantes, no cumple con los programas que tienen que tener los centros educativos. El centro da clase, como bien le explicó la técnico Yoldira, de prepara y le cobra. Cuando la educación de prepara es gratuita, no se puede pagar por esa educación. Pero aparte de esto, el centro sigue trabajando con la modalidad de la virtualidad, cosa que estuvo solo en el 2020 a raíz de la pandemia. Luego que termina la pandemia, los centros no están autorizados a trabajar de manera virtual. Pero hay una cosa, Rafaela, perdóname, porque para aprovechar el tiempo, ¿verdad?
¿Cómo se le ha permitido? Bueno, decía la técnico, no, lo puedo decir así, Técnico. hace un momento, Sí. que la profesora dice que tiene 31 años operando el colegio. ¿Cómo se le ha permitido todo este Tanto tiempo operar si no tiempo. reúne las condiciones? No tiene, no, usted acaba de decir ahora mismo de todo lo que carece. ¿Cómo se le ha permitido llegar hasta aquí, hasta donde estamos en este momento? Yo le voy a aclarar. Esa es una. Y la Sí. otra, aquí me escribe alguien y me dice que la situación que se ha producido entre la directora y usted es un asunto personal. Miren, el tema de cómo hemos permitido llegar hasta aquí después de 31 años es porque para nadie es un secreto que la prioridad del sistema educativo son los estudiantes. Nosotros nos hemos encontrado frente a esa situación y aún en este preciso momento donde hay un sinnúmero de anomalías, nosotros tenemos que salvaguardar al estudiante, salvarle el año escolar al estudiante. Por eso ahorita yo decía que hay situaciones que son salvables, otras que no, y puse el ejemplo de un estudiante que de primero vuela a quinto, ahí nosotros no podemos garantizarle que la inscripción va a ser en quinto, pero sí en segundo. ¿Entiende? Entonces, para el ministerio, nosotros tenemos que sí o sí salvaguardar al estudiante. Y se hacen unos planes de mejora y se le da oportunidad, que es lo que hemos venido haciendo, dándole oportunidad a ver si esta mala práctica mejora. Pero perdón, el asunto es personal, antes de pasar Eso con que, Bianca. eso quería. Que yo sepa no, porque yo nunca he tenido problemas con ella. Que yo sepa no. Una Sí preguntita. es cierto que ella iba a ser la directora del Ey. distrito, sí es cierto que ella iba a ser. ¿Por qué no lo Ustedes- fue? Bueno, realmente yo no voy a entrar en detalle con eso. No voy a ¿Ustedes entrar en han detalle. realizado algún informe al ministerio escrito referido a la situación? Porque es una situación que realmente a quien le está afectando es usted. Entonces, se supone que tienen que hacer un informe especificando las situaciones, las condiciones y qué se está dando y realmente lo que esta señora está haciendo y está expresando, porque ahora mismo usted me disculpa, pero la afectada, la que se ve Sí, afectada es sí. usted ahora mismo, ¿eh? Entonces, me gustaría Tú pides saber. un informe, nosotros tenemos una carpeta de informe, uno tras otro. Ustedes lo han enviado a Santo Lo Domingo. hemos enviado qué y ahí hay respuesta tiene? Ellos lo evidencia. trajeron Y ahí hay ahí. evidencia. ¿Qué respuesta tiene? Yo creo que para contestar esa pregunta comenzaremos por la pregunta que decía Edgar. Técnicamente, el Distrito Educativo 0503 hasta el 2018 tenía la responsabilidad de todos los centros educativos, tanto de Villahermosa, La Romana, como de Guaymate. Entonces, la cantidad de técnicos impedía un seguimiento de manera sistemática y oportuna. Es en el 2018 cuando comienza a operar este Distrito Educativo 0511 de Villahermosa y comienza a dársele un seguimiento más de cerca y a comenzar a detectar esas anomalías que, aunque eran un secreto a voces, no había forma de darle un seguimiento más cercano. Desde el 2018 se están haciendo informes. El distrito educativo opera de manera tajante por jerarquía. ¿Y qué dice El Ministerio de distrito? Educación ha El dado ministerio. respuesta. ¿Qué dice? Le cerró secundaria y dejó a la consideración del distrito educativo un plan de mejora, que si no se cumplen los acuerdos del plan de mejora en los diferentes plazos, pues procede a cerrar el colegio. Las instituciones educativas privadas, a diferencia de las instituciones educativas públicas, tienen que cumplir con una ordenanza que es la 04-2000, donde establece todos los lineamientos, entre ellos el personal y su preparación. Ese ha sido un talón de Aquiles. De hecho, en esta situación sale a relucir que si ella dio primaria y secundaria, como afirma, que tenemos evidencia irrefutable de que los aspectos pedagógicos no fueron cumplidos, porque se supone que nosotros operamos con 03 y 04-2023, que es la que establece la educación por competencia y no contempla la virtualidad. Y nosotros tenemos estudiantes que llegan a exigir que se le valide el grado y la evidencia que ellos tienen es el mensaje de WhatsApp que el maestro le mandaba. Es decir, los estudiantes no hacían acto de presencia en el colegio. Ella no operaba con un horario. Por lo tanto, esa es de las cosas que detecta el Ministerio de ¿Y Educación. cómo se evalúa un estudiante que no hace presencia en el colegio? Eso es lo que Eso es lo que estamos nosotros nos para preguntamos. fiscalizar. Y eso es Ujú. lo que se coloca en los informes y eso es lo que se lleva al distrito, al Ministerio de Educación. Aquí hay aspectos administrativos y aspectos pedagógicos. Sí. En cuanto a lo pedagógico, se le ha dado el seguimiento cercano. En cuanto a lo administrativo, también aquí tenemos, este problema se ha dividido en dos.
el tema pedagógico, curricular y de validación de los estudiantes que actualmente han sido afectados porque ignoraban la situación, y el tema administrativo con respecto al cierre del colegio. Aunque usted tenga todos los permisos del mundo, la institución que te regula es el Ministerio de Educación, aunque te paguen por ello. Así es. Con el permiso. ¿Por qué le están dando tanta larga a eso? Si pueden, el centro, el Ministerio de Educación puede cerrar eso y puede por lo menos distribuir los niños en otra escuela cercana, Claro, o en otro dividirlos centro. en Es lo que otro estamos centro. haciendo. ¿Por qué ustedes le han dado tanta larga a eso? Es lo que estamos haciendo. Como bien explicó Yoldira, nosotros desde el 2018, que es cuando hemos podido dar una supervisión directa a ese centro, porque ella explicó que solo teníamos el distrito 03. A partir del 2018 es que empezamos a operar nosotros como distrito, el 11. Entonces es que se le da un seguimiento cercano. ¿Y quién mejor que Dani para explicarle que es de colegio privado? Adelante, Dani, ¿verdad? No lo vamos a limitar en el tiempo, pero un poquito Sí, breve. breve. Técnico encargado de instituciones educativas privadas y también encargado del SIGEL, que es Sistema de Información para la Gestión Escolar de República Dominicana, en este caso Villahermosa. Con relación al tema, yo soy la persona que lleva la voz cantante desde que surge el Distrito Educativo 0511, porque como encargado del sistema es donde se reflejan las señales de alerta. O sea, los problemas que no se ven, lo que ven en Santo Domingo, a mí es que me llaman y me dicen, mira, está pasando tal situación, denle seguimiento a eso. Entonces nosotros hacemos los informes, los mandamos, pero como son situaciones salvables, lo que se hacen es acuerdos y compromisos, hasta que es ella la que comete una acción que es insalvable, va a Santo Domingo, le salvan porque eran 3 casos. Entonces, como bien dijo la compañera, al año siguiente va con un caso exorbitante de situaciones, dice, no, pero esto hay que pararlo. Pero no era que no le habíamos enviado los reportes a Santo Domingo, lo que pasa es que estamos llamados a buscar siempre una salida. Estamos llamados a salvaguardar al estudiante, a buscar la forma, ¿entienden? Pero hay situaciones que, como decía la directora del distrito, que son insalvables. Aquí ninguno de nosotros quiere ir a donde un doctor que sepamos que ese doctor hacía chivo mientras fue estudiante, ¿verdad que no? No, yo tengo un amigo mío que es médico y cocina un chivo sabroso. Y yo voy donde él tranquilo. Si es a comérselo, sí. Si es para salud, no. ¿Verdad que no? Entonces, esas son las cosas que nosotros como técnicos velamos. El estudiante tiene que cumplir con las competencias de cada grado. Pero si un estudiante no tiene un historial y de buenas a primeras aparece en sexto de secundaria y no pasó por primaria. Por el otro, sí, correcto, ¿cómo llegó ahí? Si un estudiante es extranjero y llegó a estudiar en República Dominicana, tiene un proceso que agotar. Y si ese proceso no se agotó, ¿cómo es posible que llegue a secundaria de buenas a primeras? Pero cuando vamos y te hacemos la salvedad, tú tratas de sin fundamento de justificar lo que no es justificable porque no ha pasado por el Ministerio de Educación. Ya entendí. Rafaela, ¿esto es recurrente? O sea, este tipo de estudiantes que, bueno, como usted decía, están en primero y de repente aparecen en quinto, ¿esto se viene dando con frecuencia o ustedes notaron eso ahora, en este Déjenme tiempo? ayudarle con esa respuesta. Aquí nosotros tenemos un fajo de evidencia que por razón de tiempo no la podemos mostrar aquí, pero están disponibles en el distrito para cuando ustedes quieran, podemos ir y mostrársela a la ciudadanía cuando quieran. Todo esto son algunas de las tantas que en todos estos años se han acumulado, ¿verdad? Del proceso que llevamos desde el Emmanuel desde el 2018. Eso solo es de pruebas nacionales. Exacto, no estamos hablando Y de ese centro. de ese ese centro. centro. Pero esa es una pequeña parte de las Ustedes tienen evidencias un que hay. expediente ahí para condenarlo a 30 años. Entonces, No, y esa no es la Entonces, no hablamos o no habíamos hablado, no porque no teníamos evidencia ni material para hacerlo, sino porque nosotros tenemos que profesionalmente adaptarnos a lo que nos mueve el Ministerio de Educación y tratar de salvaguardar siempre la integridad del estudiante. Importante, escúchame que lo interrumpa, importante que tanto ustedes como la población entienda que para nosotros lo importante aquí son los estudiantes. Y eso es lo que hemos hecho desde el 2018,
proteger los estudiantes, porque, señores, la educación es un derecho y se le está quitando ese derecho a los estudiantes. Cuando tú te encuentras con un estudiante que la maestra trabaja en la mañana y en la tarde este estudiante no tiene ninguna preparación. ¿Cómo es la cosa? O sea, que la maestra en la mañana Es le da estudiante. clase Y en la tarde y en la estudia. tarde estudia. Estudia. ¿Y quién mejor que Lucía para explicarle eso? Y Que eso está pasando. todo eso está pasando. Nosotros formamos una comisión, como le dije cuando iniciamos el programa, que es la que tiene que ver con todo lo de ese centro educativo, con los cupos escolares y con nuestros estudiantes. Y Lucía es parte de esa comisión. Quiero, antes de recibir a Lucía, ¿verdad? Nosotros tenemos que despedir en la emisora. Nos quedamos en Caña TV. En este momento, Canal 16, usted puede seguirnos a través del Canal 16 de Caña TV en este instante, pero en lo que confiere a la programación de Horizonte, en este momento tenemos que cortar, ¿verdad? Pero seguimos con Lucía de este lado, así que gracias a nuestros hermanos de Horizonte 104.3, la Ruta de la Fe, y síganos a través de Caña TV, Canal 16. Adelante, Lucía, con esa respuesta. Bien, buen día. Es un gusto para nosotros como distrito educativo poder compartir algunas informaciones que no nos sentimos del todo cómodos porque forma parte de ese proceso día a día que llevamos con los centros educativos y que no es propósito del distrito tampoco publicar dichas irregularidades y demás de los centros. El distrito, como bien han mencionado, tiene la responsabilidad de trabajar con los centros públicos y privados. Un seguimiento, un monitoreo constante. Uno de los elementos que destacaba mi compañera con relación a pruebas nacionales es que, y Dani en el nivel completo, tenemos este centro educativo que opera inicial, primaria y secundaria en 2 jornadas, matutina y vespertina. El sistema de gestión de centros, el SIGER, no solo registra a los estudiantes, también registra el personal. Y tenemos que para toda esta comunidad educativa, tenemos un registro de 5 docentes en ese centro. Es decir, que con 5 docentes se trabajan los tres niveles. Asunto que llama la atención no solo del distrito, sino a nivel nacional. Hay una parte, sí. Repita eso, con 5 docentes. O sea, con 5 maestros se le Se da resuelve clase a todo el todo. mundo. Sí. Y dicho sea de paso, ese levantamiento no lo hace el distrito. Cada centro educativo registra su personal y registra a sus muchachos porque tiene un código, que es justamente el código que se hace referencia de que fue bloqueado en secundaria. Que el distrito no tiene esa potestad de bloquear códigos. Eso se hace desde el ministerio, desde la sede. Ya. Hay una parte, como decía mi directora distrital, que es la parte que más nos mueve como distrito educativo. El propósito fundamental del ministerio son los muchachos, son los estudiantes. Sin ellos no hay razón de ser. ¿Qué está haciendo el distrito con estos estudiantes? Que entiendo que es la pregunta que más debe de importar a la comunidad y a ustedes que se encargan de llevar estas informaciones a la comunidad. ¿Qué está haciendo el distrito? Bueno, número 1, se le está garantizando, como dijo mi directora distrital, el cupo a todos los estudiantes. No se puede quedar un estudiante fuera en este año escolar 26-27. El Ministerio de Educación está haciendo esfuerzos múltiples para responder a una sociedad que ha ido creciendo. La sociedad de Villahermosa, no sé quiénes son de allá o quienes visitan constantemente, ha crecido de una manera exorbitante y hay que ir entonces dando respuesta a la necesidad de la comunidad. Entonces tenemos gran cantidad de estudiantes en el municipio y actualmente se apersonan al distrito padres buscando inscripción. Tenemos respuesta para todas las necesidades porque el ministerio nos ha permitido crear las estrategias. ¿Se le da prioridad a los dominicanos? Bueno, ahí tendríamos que enfocarnos en lo que establece ni siquiera República Dominicana, sino la educación es un derecho universal. Sí. Hay que darle la oportunidad a toda la persona que llega allá y solicita un cupo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en un centro educativo se van registrando los estudiantes por orden de llegada, según vayan llegando. Entonces, nosotros como distrito, esa parte de la inscripción en los centros la trabajan directamente los equipos de gestión en los centros educativos. ¿Quiénes llegan al distrito? Quienes han ido a los centros y le dicen, no, estamos llenos.
no tenemos cupo. Entonces ahí nosotros trabajamos con las estrategias que el ministerio ha diseñado. Número uno, nosotros hacemos un levantamiento en los centros para ver qué cantidad de estudiantes usted me puede recibir. Ah, bueno, mira, tengo 6 cupos de primero, 4 cupos de segundo, 3 de tercero. Yo me llevo ese registro y según van llegando los padres, tratamos de irlo ubicando en los centros públicos que tienen todavía espacio. Esa es una opción. Otra opción, como explicó mi directora, es el programa PAI, que es centro privado, el ministerio le paga, no es media beca, es una beca completa para que la comunidad esté bien informada, es una beca completa, el padre no tiene que costear absolutamente nada. Entonces, a través de una carta, porque nosotros tenemos que llevar el registro, nosotros hacemos ese informe y lo mandamos al ministerio de cuántos muchachos tenemos en tal centro y en función a la cantidad de estudiantes, pues entonces se le hace el pago al centro educativo. ¿Que hay centros que están retirados? Claro que sí, pero tenemos ahora, y yo sé que ustedes como parte de la comunidad lo han visto, tenemos muchas de las guaguas amarillas del TRAE que está haciendo la ruta para mover a los estudiantes, porque los padres quieren centros educativos cerca de la casa. Yo como mamá lo quisiera también, pero a veces no se puede, porque hay pocos centros educativos en la zona que están muy poblados. Adelante Orsinki y luego Simón. Rafaela, quiero en esta ocasión referirme al artículo 121 del Código Penal que tipifica el delito de hostigación e intimidación o bullying. Y esto es con relación a saber qué está haciendo el distrito para ejercer disciplina con los jóvenes en la actualidad, a sabienda de que muchas veces el docente pues quiere orientar, guiar al muchacho y ellos se quieren ir por otro lado. Entonces, porque esto se puede distorsionar lo que es el bullying y este nuevo artículo, ¿qué está haciendo el distrito con relación a este tema? Es bueno que ustedes sepan, porque nosotros sí somos conocedores, que somos maestros del real funcionamiento del Ministerio de Educación. Yo siempre digo en todas y cada una de las reuniones que en el Ministerio de Educación no se inventa. Aquí todo está normado. Todo es bajo una normativa. La normativa nos dice cada caso cómo resolverlo. Y si ustedes se fijan, yo que fui maestra en el centro Arístide García Mella toda mi vida, 30 años casi trabajando ahí, al final terminé como coordinadora. Cuando se empezó a conocer la palabra bullying, los estudiantes hacían estrago de esto y se hacía mucho bullying. Todo eso ha mermado, producto de las estrategias que nos suministra el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos en cada centro educativo, que en ese entonces existía tal vez 1 por centro, ahora tenemos en cada centro educativo 3 y 4 psicólogos. Nosotros tenemos casos que tenemos hasta 5 psicólogos para trabajar esos casos de los bullying con los estudiantes. Y yo no le voy a decir que no se dé uno que otro caso, pero esto ha cesado muchísimo. Sí. Adelante, Simón. ¿Qué está haciendo el ministerio para mantenerle el cupo a esos estudiantes que ya pertenecen a ese centro, que son dominicanos? Y entiendo que a los extranjeros también hay que darle chance a que estudien y que se preparen también. Pero entiendo que si ya un estudiante está en ese centro y está estudiando, y creo que tiene que darle como la oportunidad más al dominicano, porque es el de nosotros y a ese que nosotros tenemos que tratar siempre de tratar de que nos eche para adelante. Mira, con el tema del dominicano y la nacionalidad, la técnico Lucía explicó muy bien que nosotros como ministerio tenemos que garantizar la educación a todos los estudiantes. Si el nacional haitiano va primero, él va a estar inscrito. Ahora, Lucía explicaba bien que los padres y los estudiantes les gustaría que el centro educativo esté frente a la casa o que me quede al lado, porque es más cómodo. De ahí es que surge el transporte escolar TRAE, para poder movilizar a esos estudiantes, porque la persona que nos antecedió habló de que me indignó mucho. Voy a aprovechar para hablar de esta parte. Me indignó mucho porque él dijo que en un centro X, voy a referirme al centro, porque total, en la Vilgrán, los padres acudían a ese centro porque los maestros estaban muy capacitados. Me parece que fue eso lo que dijo. Sin embargo, yo debo aclarar aquí que en Villahermosa, ¿qué debo hablar de Villahermosa?
todos los centros educativos cuentan con maestros altamente capacitados. Los maestros de nosotros fueron a un concurso en estos días, fueron a una evaluación de desempeño y dicho sea de paso, les fue muy bien. Eso habla de la competencia de esos maestros. ¿Por qué ellos quieren ir a la Vilgrán? Por lo que acabo de decirle. La Vilgrán es un centro céntrico. A los padres les gusta porque les queda cerca, Sí. pero no porque los maestros de allí sean los mejores. Son buenos, como todos los estudiantes, todos los docentes. Ana, Distinguida, adelante. Y en cuanto aquí, al Bianca. personal administrativo de los centros, estamos completos, necesitamos más personal, están todas las escuelas con sus directores, está todo correcto para iniciar ahora este nuevo año escolar. A decir verdad, completo, no. Dígale a Sigún. Eso es Sigún. Pero sí nosotros tenemos que primero dar gracias a Dios y segundo al Ministerio de Educación que nos ha dotado de la mayoría del personal que necesitamos. Cuando yo llegué al distrito, nosotros teníamos centros educativos que no contaban con sereno. Y ya todos los centros educativos tienen sereno, aunque sea uno. Debo reconocer que un centro educativo lleva más de un sereno. Mi estimada, No teníamos portero en la mayoría, todos tienen hasta 3 porteros. Todos tienen secretaria, puede que uno que otro le falte una, pero todos tienen secretaria, todos tienen digitadores. El personal puede que falte, pero muy poco. yo tengo entendido, Bien. escúchame Bianca, que la escuela Barito Araujo como que tiene problemas de sereno y que no tiene seguridad y que últimamente hasta han hecho robo en esa escuela. ¿Es cierto eso? Se han hecho robos como en todos los centros educativos, no solo de Villahermosa, los Están desapresivos robando en todos lados. aprovechan. Yo tengo una amiga mía que yo se lo dije, que a los muchachos aquí le robaron el marido en un supermercado aquí. Adelante, Bianca. Ella quiere especificar. Ok. Me gustaría resaltar el aspecto que mencionaban anteriormente con respecto a los dominicanos y los extranjeros y que queremos que esta parte quede muy clara. El tema de los extranjeros es un tema muy sensible y quizás nosotros como distrito educativo somos de los más afectados. Cuando un padre se dirige al distrito educativo o al centro educativo a solicitar cupo, no se le pregunta su nacionalidad por denigrar o decir vas a una lista aparte, porque la educación es un derecho fundamental, como decía mi compañero. Lo que sí se hace es analizar el historial de ese estudiante. Hay casos donde el extranjero, valga la redundancia, estudió en su país. Ahí se hace un proceso de convalidación, que es uno de los procesos que como distrito no podemos hacer, y se le canaliza la información y se le manda a la instancia correspondiente para que convalide. Los niños de nacionalidad extranjera que vivan aquí también tienen derecho a la educación. Ahora, los dominicanos, muchas veces nos dormimos. Nos dormimos entendiendo que tenemos un derecho por encima de todo el mundo. Imagínese usted, con lo sensible que es este tema, que el Ministerio de Educación comience a clasificar porque el padre se durmió y llegó ya justo cuando va a iniciar el Todo año para escolar y última dice, hora. ahí hay tantos haitianos. Ahora el sistema SIGER se regula y se le pone la nacionalidad. Y no es cierto que aunque vemos los morenitos, la mayoría son dominicanos. Claro. Sí. Y tienen su acta dominicana. Yo no soy Junta Central Electoral para decir que no, aunque sea evidente que no, pero nosotros tenemos que asentar en el SIGER y vamos a decir, las estadísticas hablan. De acuerdo a las estadísticas, el 7 u 8% son haitianos, quizás en otra demarcación sea un poquito diferente, pero durante la validación esos son de los datos que se recogen. Y no es de que vamos a decir sí o no, nosotros tenemos que decir sí en función de la naturaleza del caso. Muy bien, adelante, Bianca. Bien, tengo una Nos pregunta. quedan 6 minutos. Bien, tengo una pregunta, pero antes de la pregunta, referido a lo que decía el compañero de la Evaristo Araujo, se dice que hay 2 seguridad nombrados y que los seguridad, bueno, según las informaciones que uno maneja, que hay 2 seguridad nombrados, que es donde más robos están aconteciendo y, o sea, ¿dónde están los seguridad que están nombrados realmente? Bianca, realmente yo no dije que en ese centro hay 2. No, usted especificó Tenemos que tiene nombrado. en la mayoría Sí, de pero los yo le estoy centros. especificando según la información que yo he recibido. Ok, Sí. yo pensé que No, tú habías dicho que yo dije que ya habían 2. No, es Ahí según la realmente, información. realmente hay uno, pero miren, O sea, no nosotros- son 2, es uno que está hay nombrado. en ese centro. Ok. Con los serenos pasa algo, y es que ahora mismo yo estoy buscando
no aparecen. No quieren trabajar. No quieren. No quieren asumir responsabilidad. No quieren trabajar de sereno. Sí. Imagínese usted que usted tenga que dejar a su esposa sola toda la noche. Eso sería un gran problema. Es un problema. Entonces, si nosotros llamamos a la población que si alguien conoce a alguien que quiera trabajar como sereno, pues nosotros en este mismo mes hacemos las gestiones para nombrarlo, porque se nos da esa situación de algunos centros que tienen solo uno porque no tenemos a quien nombrar. Okay. Pero hay otra situación que se da con los serenos. Cuando yo inicié en el distrito, yo hacía un recorrido y el mismo coronel que está en Villahermosa me dijo, Rafaela, no lo haga. No lo haga, usted va a pasar un susto. Porque yo, creyéndome la protagonista, Iba a supervisar si estaban durmiendo. Sí estaban, porque muchos se duermen, otros no van, ¿me entiendes? Entonces, él me aconsejó que no fuera. Sí, Entonces, con esto les digo que nosotros no tenemos la total seguridad de lo que pasa allí en horario de la noche. Rafaela, casi Espera, vamos mi aterrizando. Mi pregunta. Adelante, Sí. tu pregunta. Referido a lo de las instalaciones, sabemos que se ha tenido no se ha construido, más aulas allá en Villahermosa. Sabemos que la población ha crecido bastante. ¿Cómo se va a hacer el distrito para que no vuelvan a repetir la misma práctica de alquilar unas supuestas carpas y algunos furgones que no tienen la regularidad para que los estudiantes puedan adquirir el pan de la enseñanza? No, y decía aquí Raulín que era una carpa de plástico, que los niños allí se estaban prácticamente achicharrando, derritiendo, los profesores también, que no reúnen ningún tipo de condiciones. Entonces nos gustaría saber realmente, en función de eso, sí, como decía Bianca, ¿qué ustedes están haciendo? Miren, a mí me gusta hablar con la verdad y yo quiero instarlo a ustedes a que ustedes desciendan a algunos centros de Villahermosa. Aquí se dijo en el programa que en esta gestión no se han construido centros educativos. Recientemente inauguramos la Suchi de básica. ¿Dónde está? ¿En qué? En el 6 kilómetro 6. Okay. Pero también la Evaristo Araujo es un centro que cuando yo llegué estaba habitado por unos nacionales haitianos. Yo fui, gallo, que gallina, que esto. Y tenía como 20 años ese centro que había comenzado y no lo habían terminado. Yo gestioné que terminaran ese centro que tiene 30 y tantas aulas. Que dicho sea de paso, cuando yo llegué al distrito educativo, funcionaba en un local rentado y todos los días teníamos situaciones porque había un tema con el pago al propietario del local por algo que le faltaba. Y nosotros teníamos muchas situaciones que ellos nos decían que no podíamos estar ahí. Y a raíz de eso nosotros gestionamos que nos termináramos el centro Evaristo, nos pasamos a donde operaba el centro Evaristo, el distrito, y gracias a Dios se solucionó esa situación. En esa entrevista se habló mentira. O sea, que es mentira que no se instalaron las supuestas carpas y se alquilaron las furgonetas para dar clase. Voy ahí. Es mentira de las carpas. Yo nunca he visto carpas. Sí se construyeron unas aulas que antes le llamaban móviles, ahora le llaman auxiliares, que no se cumplieron. Y que ahí el distrito tenía la facultad de enviar un informe y que también cesara el nivel inicial y el nivel primario. A lo que yo, de manera responsable, lo digo aquí, y mis técnicos, compañeros que me acompañan, son testigos, le dije que no, que yo no estaba de acuerdo con que se cerrara el nivel primario y el nivel inicial. Que le diéramos una oportunidad que yo entendía que la directora podía cumplir con los acuerdos, cosa que no hizo. O sea, que usted estaba tomando consideración para ver si mejoraba. Toda la vida ellos están ahí, desde el día 1. Por eso hemos llegado hasta aquí, porque yo he querido ser considerada, no voy a decir que solo sea por ella, por los estudiantes. Bueno. Porque nosotros tenemos estudiantes que han ido allá literal dando gritos, llorando, con situaciones de que han pagado mucho dinero y que no se les ha resuelto. Entonces nosotros siempre vamos a estar en la mejor disposición de salvaguardar el año escolar de esos estudiantes. Por eso nosotros, que ahorita alguien preguntaba de los cupos escolares, sí,
el distrito está comprometido a buscarle un cupo a cada estudiante en el grado que le corresponda. No así con aquellos que fueron volados de primero a quinto o de primero a cuarto, porque hay que cumplir, hay un protocolo que hay que cumplir. Bueno, hay que cumplir con el protocolo de Caña TV, que también nos, también nos nos van a quedan cerrar. 3 minutos y nos van a cortar allá también. Pero de todas maneras, agradecerle, ¿verdad?, a la licenciada Rafaela, a los técnicos que vinieron en la mañana de hoy, a la licenciada Santa, ¿verdad?, Sí. del Colegio Emmanuel, decirle que, bueno, parece que se extravió, le dieron el teléfono mío, Que pero venga, que ella no venga sabía por de qué estaba acá. hablando. Pero de todas maneras tiene derecho a réplica también, nosotros se le damos sin ningún problema, ¿verdad? Pero yo creo que más o menos como que medio hemos entendido lo que está pasando de alguna forma. De manera que agradecerle, Rafaela, por venir en la mañana de hoy, participar con nosotros. Se me cabulló ahí con el aspecto político, pero hay que traerla. Después la para que traemos de hablemos. aspecto Cuando ustedes político. gusten. Porque el Sí. licenciado Raúl. Cuando ustedes gusten, que yo tenga la disponibilidad, porque es bueno aclarar que en algún momento yo quisiera venir a los programas. A mí me invitan a muchos programas, pero miren, el distrito es muy demandante. Mire, Raulín dijo muchas cosas usted en el aspecto político aquí. Es Que a bueno, mí- es bueno que usted venga. que a mí me gustaría que usted venga y que usted aclare eso. Así como usted aclaró esto. Claro. Que aclare eso también. ¿Usted Voy entiende? a volver a Porque aclararlo. usted no se puede quedar dado. No, yo no hablo mentira. Usted no se puede quedar dado. ¿usted Yo no hablo entiende? mentira, a mí no me gustan las mentiras. Sí. Yo siempre le digo a mi equipo que yo he sido muy bendecida. Y es porque Dios ve Amén. mi buena voluntad, mi buen corazón y mi buen accionar. Amén. Así que yo estoy dispuesta a venir también, como les decía ahorita, les insto a ustedes a que vayan al distrito, a que vean, para que no me lo desinformen. ¿Cuándo inicia Pero la que clase? vayan también a los centros educativos el 24 del mes de Vamos a agosto. estar Nos cortan, nos Sí. cortan. Muchas gracias. Puede ir Muchísimas cuando gracias. quiera. Gracias, Rafaela. Muchísimas Lo que gracias. pasa es que si vienen esas Cerró personas esto. de allá y nos están explicando Todavía. aquí la situación, nosotros tenemos que entender lo que él nos está diciendo. Ahora, usted vino de mentir eso. Sí, y a pedirle que bajen allá, que vayan. Claro. A buscar el cupo Así para es. inscribirlo en un centro Sí, acreditado. Qué porque, bueno. porque eso pasó el Gracias. año pasado. No podían operar en nivel secundario y lo hicieron. Eso es lo que ha generado todos estos problemas. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y